Hola a todos, aquí Z-Dolph. Hoy día les traigo una idea que no he visto a otros plantarse, o al menos con pocos debatí, y les pareció asombrosa mi forma de pensar. Esto es, cosas que mejorarían y completarían el anime de Dragon Ball. Recuerden activar la campana de notificaciones para estar atentos a más contenido y seguirme en demás redes de la descripción. Comencemos. Un anime sobre Yako el patrullero galáctico. Yako, a quien vimos su debut en la película de la resurrección de Freezer y el anime Dragon Ball Super, su primera aparición oficial fue en su propio manga, el cual es canónico y del propio Akira Toriyama. Cuenta con 10 capítulos más uno en especial, en donde se cuenta la llegada de este a la Tierra en busca de un Saiyajin que iba a aterrizar en la Tierra, el cual obviamente se trataba de Goku. Además de que eso guiña al Dragon Ball Minus, en donde Bardock al enviar a Goku en su nave, le advierte de que no lo encuentre la patrulla galáctica. El patrullero conoce a un terrícola y más adelante conocen a la hermana mayor de Bulma, Taichi, y a la propia familia antes de crear Corporación Cápsula. Y eso es solo un resumen para motivarlos a buscar el manga y leerlo. Simplemente para orientar a más fanáticos de la franquicia de Dragon Ball, estaría magnífico animar este manga para disfrutar de una buena historia antes del inicio de Dragon Ball. Una versión Kai de Dragon Ball original. Después de la salida de Dragon Ball Kai, hemos podido ver cómo a comparación de Z, corrigió errores de diálogo, animación y muchas cosas que demostraron el ejemplo de superación. Claro está que al principio hubo un escándalo por la reducción de sangre al ver la muerte de Raditz y Goku, la cual de por cierto no es muy distinta a la del manga original, ya que fue Toei la que metió más sangre en Z cuando los atravesó el Macanco Sato. En el primer episodio de Dragon Ball Kai vemos cómo inicia con un resumen remasterizando escenas de lo que fue el pasado de Dragon Ball con la muerte de Bardock a manos de Freezer y las aventuras de Goku en la Tierra hasta casarse. Hemos visto nueva música, reducción de relleno, hasta corregir el supuesto Kamehameha de Gohan, llamándolo Masenko como se debe. Aunque igual tuvo sus problemas debido a los plagios del compositor que fue despedido, pero para Dragon Ball Kai The Final Chapters trajeron a quien compone también la música de Dragon Ball Super y llevaron todo al grano a pesar de incluir rellenos. No hay que negar que en nuestro tiempo igual vimos Dragon Ball Z antes de Dragon Ball debido a la transmisión frecuente que hacía la televisión, como llevar a cabo solo Dragon Ball Z en Kai. Pero generaciones actuales todavía quedan con la duda sobre la Patrulla Roja, la redención de Tenchin Han, el reinado de Piccolo Daimaku y la grandiosa y agresiva batalla que Goku y Piccolo Jr. llevaron al final. A pesar de que Dragon Ball cuenta con Blu-ray actualmente, su calidad sigue estando lejos a comparación de las remasterizaciones que hizo Dragon Ball Kai en su primer episodio. Por lo que parecería una buena oportunidad iniciar este renovado Dragon Ball, donde al inicio se podrían incluir claramente flashbacks sobre la serie Yako, y parte de lo que se mostró en Dragon Ball Super Broly en la raza Saiyajin. No es una idea tan mala empezar una serie del pasado cuando se conoce ya el presente, tal como se ha visto la serie Better Call Saul, que es la precuela de Breaking Bad, una serie que sucede años antes de la misma, pero que empezó mucho después. Mejoraría harto la calidad, reduciría rellenos, y obviamente levantaría gran audiencia debido a su constante transmisión. Incluso animes como Saint Seiya o Sailor Moon, que son de la misma cadena de animación, han tenido mejor Blu-ray de mucho antes. También las mismas películas de Dragon Ball remasterizadas por Toei tienen mucha mejor calidad que el anime convertido en Blu-ray. Esperemos que en caso de hacerse, no sucedan los mismos errores que al inicio de Dragon Ball Kai con el hecho de censurar muchas cosas, remover sangre y cosas que impidieron ver la gran obra que es. Ya que en la saga de Majin Buu fue excelente cómo se superaron, más Dragon Ball Super, por lo que es bien merecido este puesto. Incluir especiales de Dragon Ball Super. Si bien de por medio tenemos la OVA de Fukatsu no F, o la resurrección de Freezer donde se hizo un remake de la batalla entre Goku y Freezer en Namekusei incluyendo una escena de Trunks enfrentándose a Black. En estos mismos se podrían incluir cosas que salieron en los extras y en el mismo manga, cosas que son oficiales, pero que el anime no mostró. Por ejemplo, la reconstrucción del planeta de Kaiosama mediante las esferas de Namekusei, la batalla de los guerreros Z contra los androides en el futuro y el deseo de la banda Pilaf de volverse bebés poco antes del fallecimiento de Piccolo, de por sí ya esos son partes de los extra. Hablando del manga de Dragon Ball Super, se pueden incluir detalles como la visita de Champa y Vados al planeta Supremo, donde luego el Supremo Kaiosama y Kibito se separaron con el deseo pedido a Porunga. Goku y Vegeta entrenando en Super Saiyajin Blue en la habitación del tiempo, el entrenamiento de Trunks con la espada Z y su pelea contra Dabura y Babidi, donde explícitamente se muestra cómo mueren Kibito y Shin, y que la misma muerte de Shin llevó a cabo la de Bills, ya que en el
anime se quedó de especulación que fue Black el causante. Otro detalle, es cuando Gowas le explica a Zamasu que el primer viaje en el tiempo fue por una máquina del universo 12, uno de los que poseen alto rango de mortalidad, que la transformación del Super Saiyajin Rosé sucede cuando un dios dentro del cuerpo de un mortal supera el nivel del Super Saiyajin Dios. O revelaciones como las del Hakushin Bermud, quien en el pasado era un miembro de las tropas del orgullo. Una nueva saga de Dragon Ball Super. Desde el número 42 del manga, vemos cómo concluye su propia versión del Torneo del Poder, se incluye una viñeta sobre Broly enfrentando a Goku y Vegeta, considerando que la película es prioridad y empieza la saga de Moro, donde influye la presencia de la Patrulla Galáctica. Un especial de 1 hora de episodio de la nueva saga de Dragon Ball Super. Dentro de la misma propuesta, tal como sucedió con los episodios 109 y 110 de la pelea de Goku contra Jiren, sería magnífico destacar un episodio muy bien trabajado que motive a gran audiencia de ver un episodio doble, donde la respectiva versión extendida cuente con escenas que solo se verían en aquella. Conocer la historia de los demás universos. Desde que Champa y Vados dieron su visita al planeta de Bills, supimos de la existencia de otros 11 universos, como también de que habían 6 más que el dios del todo Zeno borró. A pesar de los torneos multiversales que se llevaron a cabo, no pudimos saber ni la mitad de la historia de cada uno, solamente ver cómo reclutaban miembros, o cómo viven los Saiyajin del universo 6 y el pasado de Jiren. Aunque claramente en el manga vimos parte de cómo las tropas del orgullo cumplían una misión, pero hay muchos detalles que todavía falta sacar a la luz. No olvidemos cómo nos puso triste la eliminación del universo 10 cuando Gohan eliminó a un participante que tenía familia, aún sin saber nada de este. Y esto va como extra, lo cual sería una remasterización de Dragon Ball GT. Sé que pensarían que ya es una obra muy antigua para considerar aquello, pero incluso hoy en día hemos visto como en el año 2019 salió el aniversario 30 de Dragon Ball Z, conservando el aspecto de radio original, reduciendo el grano y aumentando la nitidez de colores. O también el Blu-ray de Dragon Ball, el cual a pesar de no diferenciarse mucho de su versión DVD, igualmente mejora y marca mejor los trazos o colores algo oscuros que en lo anterior se pixelaban por ello. Cada quien con su gusto, pero yo apoyaría así que GT se remasterice por Toei en vez de Funimation que se encargó del Blu-ray y aniversario 30 de Z, lo cual tampoco es por decir de menos. Y bueno, ¿alguna otra idea que tengan sobre lo que podría mejorar esta franquicia? Déjenlo en los comentarios, y nos estaremos viendo más adelante. Adiós.